Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor la bendiga, gracias por estar con nosotros en nuestro programa de Conexión de Fe, y es una bendición poder estar una vez más aquí en nuestro programa y poder llevar las buenas nuevas hasta sus hogares. Gracias por permitirnos entrar hasta ese lugar donde usted está ahí quizás descansando, o no sé, pero qué bueno es asociar todo esto con la palabra del Señor, y esperemos que en este día sea una bendición para que usted también pueda disfrutar de la palabra de Dios y al mismo tiempo ser retado también, que nosotros podamos estar escuchando el Evangelio y podamos ser retados para poder hacer algo más por nuestro Señor. En este día quiero compartir con usted algo muy importante también que dice, tiene que ver con lo que no podemos ignorar. Hay algo que no podemos ignorar, y uno de esos algo es la palabra de Dios, porque a través de ella nosotros podemos encontrar tantas verdades y tantas maneras de cómo agradar a Dios y cómo servir, y también prevenir de muchos problemas que nos pueden pasar a nosotros. Así es de que vamos a entrar en la palabra de Dios, y aquí en el libro de Segunda de Pedro, en Segunda de Pedro 3, 8 y 9, dice la palabra de Dios, Segunda de Pedro 3, 8, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Esa es la aseveración, es lo que el Señor nos está dando a entender a través del apóstol Pedro, diciéndonos, tengamos cuidado. Algunas personas están pensando que el día del Señor tarda mucho todavía, que el día del Señor vendrá hasta que quién sabe cuándo. Pero el Señor dice que Él no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza. Para el Señor 1000 años es como un día. Entendamos entonces que puede ser hoy, puede ser mañana. La pregunta clave de que siempre se ha hecho es, si el Señor viniera hoy, ¿cómo te encontraría hoy a ti? Si hoy fuera el día que el Señor decidiera venir por su iglesia, por su pueblo, ¿qué estarías haciendo tú? ¿En dónde estarías tú? ¿En dónde pasarías tu eternidad? Muy buena pregunta. Es algo que no podemos ignorar, es el tema de hoy. No podemos ignorar que el Señor nos ha advertido que el Señor viene pronto. No podemos ignorar que a través de la palabra de Dios se nos está diciendo una y otra vez, el Señor viene pronto. Se nos ha dado varias oportunidades para hacer buenas cosas. Sin embargo, el mundo nos tiene tan atrapados que nosotros preferimos hacer lo que a mí me gusta y no lo que la Biblia nos pide. Lo que nos está pidiendo el apóstol Pedro es que no seamos insensatos, que entendamos que nuestro tiempo es limitado y que tiene un fin. Quizás el Señor no venga hoy, quizás no venga mañana, quizás tarde años. El asunto es que si Él tardara otros 1000 años para venir, yo te aseguro que nosotros no lo vamos a vivir. Nuestra vida tiene un límite, tiene un cierto punto. Yo sé cuándo nací, yo sé cuándo, qué día venimos a este mundo. Yo no sé cuándo me voy a ir. Ese es el problema. Yo sé que un día yo nací y llegamos a este mundo, pero cuándo me voy a ir no lo sé. Pero Dios no está sujeto al tiempo. Nosotros sí. Dios no está sujeto ni al tiempo, ni tampoco Él no tiene límites, ni tampoco tiene condiciones. Para Él, como dije ahorita un momento, 1000 años es como un día, y un día son como 1000 años. Y nos recuerda que las promesas que Él nos dio, las cumplirá. Tanto la de su venida como la de juzgar a este mundo. Hay varias promesas que tenemos de parte de Dios en la Escritura. Una de ellas es que el Señor viene por los que le amamos. Y la otra más, yo digo más terrible, porque los que estamos en Cristo vamos a ir a vivir, a morar una eternidad con Él. Pero los que están sin Cristo van a venir a juicio, y es a juicio eterno. Y eso es triste, porque pasarán una eternidad separados del Señor, sufriendo. La Biblia dice que en ese lugar no hay reposo. Es donde el gusano no muere. Es donde siempre la persona va a estar sufriendo por una eternidad.
Y a mí me gustaría que tú conocieras a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador para evitar eso. Y también quiero otra vez repetirte lo que comencé diciendo. Nosotros no podemos ignorar que Cristo vino y dio su vida para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Va a llegar un momento en que tengamos que darle cuentas a Dios. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador y te toca ir a dar cuentas, no habrá manera de que tú puedas salir de ese juicio eterno. De ese lugar donde el gusano no muere, donde dice la palabra de Dios que no hay ni siquiera un segundo de reposo. Y la palabra de Dios nos quiere evitar. Dios, a través de su palabra, quiere decirnos que hay una manera de evitar esto, pero esa manera es aquí, en vida. El mensaje es que mientras estemos en este mundo, nos debemos de preocupar más por los que serán juzgados que por mi propia redención. Y yo digo esto porque yo no porque soy pastor, pero porque yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Porque yo ya estoy en el Señor. Yo estoy seguro que si yo muero hoy, yo me voy con el Señor, tengo vida eterna. El Señor me la prometió, el Señor ya me la dio. Yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Ahora yo estoy seguro que si yo muriera hoy, yo no tengo ningún problema. Yo me puedo ir sin ningún problema. Yo me tengo que preocupar más por usted, que no tiene a Cristo. Yo me tengo que preocupar más porque mi salvación está segura, pero la de usted no sé. Él me prometió. Jesucristo me prometió. Y la condenación de miles de millones de personas están en juego. Él me prometió a mí que yo soy salvo. Él me prometió a mí que entregándole mi vida, tengo vida eterna con Él. Pero tú que me estás viendo en este momento, si tú murieras hoy, ¿qué pasaría contigo? Si el Señor te llama a cuentas hoy, ¿cuál sería tu lugar donde pasarías la eternidad? Cristo ya pagó el precio. Él ya derramó su sangre. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es reconocer que lo necesitamos, abrirle nuestro corazón. Aquí en el libro de Romanos 1:16, la palabra del Señor nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice que el poder de la salvación está en este bendito libro que te estoy predicando en este día. El poder de Dios está en el evangelio, ese evangelio de salvación a todo aquel que cree, a toda aquella persona que confesare que Jesucristo es Dios y le abriera su corazón y reconociera la necesidad de Él en su vida, entonces gozará de vida eterna. Pero a veces pensamos que, no, yo no lo necesito, yo no soy tan religioso, yo no necesito porque yo no soy tan malo. No se trata de que seas bueno o seas malo. Se trata de que rechazas o aceptes al Hijo de Dios. La Biblia nos habla de 3 aspectos que no podemos ignorar. Y que nos guste o no nos guste, la voluntad de Dios se llevará a cabo. Hay 3 cosas que te voy a dar que no podemos evitar, que no podemos ignorar, que tenemos que tener muy en cuenta y muy en nuestra mente. Número 1, la voluntad divina y soberana de Dios se va a llevar a cabo. En el libro de Isaías 46, dice la palabra de Dios, Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dios no le va a pedir permiso a nadie. Dios no va a pedirle consejo a nadie de lo que Él vaya a hacer. Simplemente la voluntad divina del Señor, la voluntad divina y soberana de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Dios ha hecho, hace y hará todo lo que le plazca, porque Él es Dios, porque a Él le pertenece todo. Él es el hacedor de lo visible y de lo invisible. Él le pertenece absolutamente todo. Él es el dueño de todo. Aquí en el libro de Daniel, Daniel nos dice, Daniel 4, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad.
en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Si usted se da cuenta, Dios tiene todo el poder en el cielo, como también tiene todo el poder en la tierra, y también tiene el poder de los que están debajo de la tierra. Tiene el poder de todo lo que tú te puedes imaginar y aún de lo que no te puedas imaginar. Porque lo que nosotros vemos y alcancemos a lograr a entender y percibir, eso es algo que nosotros nos podemos preguntar, ¿quién hizo todo esto? Dios. Hay cosas que nosotros no las vemos, pero están ahí. ¿Quién las hizo? Dios. ¿Quién tiene el control sobre todo esto? ¿Quién hace que todo esto funcione a la perfección? Dios. Por lo tanto, Dios no nos va a pedir el consejo ni nos va a pedir permiso para hacer absolutamente nada. Él simplemente lo va a hacer. Y esto no lo podemos ignorar. Cosas que no podemos ignorar es una de ellas. La voluntad de Dios se va a hacer con tu consentimiento y sin Él. Dios va a hacer su voluntad, lo creas o no lo creas. Esto no importa de que si tú dices, oh, pues yo no creo que Dios exista, yo no creo que Dios pueda hacer. No importa lo que tú creas o lo que dejes de creer, la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Pero yo te aconsejo hoy en este día, vale más que busquemos esa voluntad divina, vale más que nos sometamos a esa voluntad divina, vale más que nosotros tratemos de hacer la voluntad de Dios, porque Dios tiene control en el cielo y en la tierra. Mira lo que dijo el mismo Jesucristo en una de sus enseñanzas. Jesucristo dijo en Mateo 6, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como lo que se hace en el cielo se hace todo lo que Dios dice. En la tierra no es la excepción. La tierra funciona exactamente como Dios quiere que funcione. Todo lo que está pasando aquí, no hay una cosa que haya sucedido aquí en la tierra que Dios no la sepa. Y si sucedió, simple y sencillamente te lo digo, es porque Dios permitió que sucediera. Eso no lo podemos ignorar. Dios tiene el control absoluto de todo. Dios va a hacer su voluntad perfecta y soberana porque Él le place hacerlo. Vale más entonces que yo me someta a Él y no le pida cuentas, mejor dicho, a Él. Usted y yo tenemos que entender, necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos de conocer su voluntad para poder hacerlo agradable a Él. Usted y yo necesitamos buscar al Señor de tal manera que nosotros entendamos el plan divino de Dios para nosotros. Nosotros hemos aprendido, nosotros hemos entendido que Dios tiene el control absoluto. Vale más que nos sometamos a Él. Número 2, la voluntad de Dios moral. La voluntad de Dios que es en lo moral. En el libro de Hebreos 13, la palabra del Señor nos dice 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, porque por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el 22 nos dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Dice aquí entonces que la voluntad de Dios, la voluntad moral de Dios, se va a llevar a cabo. La voluntad moral de Dios es que nosotros hagamos su voluntad, permitiéndole así a Él, que Él haga con nosotros lo agradable a Él, por medio de Jesucristo, es decir, que pensemos como Jesucristo. Hermano, la mente del humano está tan depravada que no puede pensar por sí mismo. Uno como ser humano no podemos pensar por sí mismo en algo bueno. El libro de Génesis nos enseña ahí en Génesis 8, hablando el Señor diciendo que el corazón del hombre es de continuo al mal. Todo el tiempo nosotros, el ser humano, va a estar pensando cosas que no debe. Por eso es que necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros para que nuestra mente cambie, nuestra manera de pensar cambie y podamos ver ahora las cosas de otra manera, de acuerdo a cómo Dios ve las cosas, en la moralidad de Dios, no en la inmoralidad del hombre. En el libro de 1 Corintios 2:16, la Biblia nos enseña y nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Cristo viene a nosotros, cuando Cristo lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, cuando Cristo ha venido a vivir a través de su Santo Espíritu sobre nosotros o en nosotros, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en él, entonces viene el cambio de mente. Y ahora empiezo a ver las cosas de acuerdo a como Cristo las vería. Empiezo a pensar lo que Cristo pensaría. Ahora cuando una persona me agrede, yo ya no puedo contestar con agresión, porque ahora yo puedo entender cómo contestaría Cristo. ¿Cómo pensaría Cristo en esto? Ahora cuando yo me llamo cristiano y me autodenomino hijo de Dios, entonces yo ya puedo pensar como piensa Jesucristo y no como piensa el hombre. Una persona en una ocasión me dijo, hablaron mal de la persona y esta persona me dijo, déjalo, pero el día que me canse, entonces sí me va a conocer para que vea quién soy yo verdaderamente. Cuando me dio esta expresión yo dije, wow, entonces la persona que estoy viendo enfrente no es esa persona real. Hay alguien dentro, hay alguien escondido, hay alguien detrás. Cuando estamos en Cristo, no podemos estar pensando, me las va a pagar. A mí me la hizo, me la va a pagar. No podemos estar pensando en venganza, no podemos estar pensando en ninguna otra cosa. Debemos estar pensando cuál es la voluntad de Dios aún en los momentos difíciles de nuestras vidas, aún cuando me agreden, aún cuando me ofenden. ¿Cuál es en realidad la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué tengo que aprender de ello? Pero esto no se logra solamente asistiendo a la iglesia. Esto no se logra solamente diciendo de labios para afuera soy cristiano. Esto no se logra solamente porque tú digas que lees la Biblia. Esto se logra cuando tenemos una relación personal y cerca con el Señor Jesucristo. Nos conformamos a Él, somos semejantes a Él. Queremos llegar a la estatura de un varón perfecto. Cristo es nuestro varón a seguir, nuestro modelo a seguir. En el libro de Hebreos donde dice, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. O sea, en otras palabras, a quien vas a seguir es a Jesús, no al hombre. Entonces, cuando yo quiero ser como Cristo, empiezo a trabajar en mi moralidad, a pensar como Cristo, a ver como Cristo, a caminar como Cristo. Ese es el punto principal, porque como dice aquí en Corintios, yo tengo la mente de Cristo. Tengo que vivir. No puedo ignorar que Dios me ofreció, a través del sacrificio de su Hijo, vida eterna. No puedo ignorar que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por mí, yo no puedo ignorar que fui invitado a ser parte de esa bendición. Lamentablemente no todos quieren esta bendición. Lamentablemente no todos quieren pasar por ciertas dificultades. Quieren estar disfrutando de la bendición. Quieren disfrutar de todos los deleites. Quieren disfrutar de todo lo bueno de Dios. Pero no quieren pasar por problemas. Esto no es posible. Si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se dio a sí mismo por nosotros sin haber cometido pecado, ¿qué nos esperará a nosotros en un mundo perverso y maligno como en el que estamos? ¿Cómo será posible que una criatura limitada tenga la mente de un Dios santo e infinito? Sencillo. Un Dios inmensurable como nuestro Dios le plació darnos a conocer sus planes a través del Espíritu Santo. Los planes que Dios está teniendo, el plan que Dios tiene, como estamos hablando de la voluntad de Dios, no la ignoramos porque la conocemos a través de la palabra de Dios. Entonces, dijimos que número 1, la voluntad de Dios es divina y soberana y se va a cumplir. No lo ignoramos. Número 2, la voluntad moral de Dios es que nosotros sigamos a Él. Y la voluntad moral de Dios no tampoco la ignoramos. Aquí está plasmada en la palabra de Dios. Tú y yo no podemos estar viviendo con los planes que el mundo nos trazó. Tú y yo debemos de vivir con los planes que Dios ha trazado para ti y para mí. Esos planes que Dios tiene para que tú y yo podamos hacer cosas grandes para el Señor y no para sobresalir nosotros. De la misma manera, cuando Él nos revela a través de su palabra y por el Espíritu Santo lo que Él piensa hacer, Él no nos la revela hablándonos a nosotros. Ese tiempo ya pasó. Hoy en día todavía anda mucho loco por ahí diciendo, Dios me habló, oh Dios me dijo, oh Dios me está hablando. Eso es mentira.
La Biblia es clara en el libro de Hebreos, nos está diciendo que Dios ya habló de muchas maneras y en muchas formas. Ya habló, ya nos sigue hablando. Cuando Dios habla, hermano, la Biblia nos dice ahí en el libro de Éxodo que después de que dio los 10 mandamientos, el pueblo de Dios le decía a Moisés, ¿sabes qué? Habla tú con él. Nosotros no podemos resistir a esa voz. La voz de Dios es una voz que causa temor. Causa que te caigas de rodillas. Cuando el pueblo de Dios oía la voz, era esa voz que te pegaba y te hacía arrodillarte aunque tú no quisieras, y causaba ese temor, ese miedo. ¿Por qué? Porque era el Dios vivo hablando. Hoy en día yo no entiendo cómo toda esta gente de farsantes están diciendo que oyen la voz de Dios, audible la voz de Dios, cuando realmente la Biblia dice, en el Antiguo Testamento Dios estuvo hablando por medio de los profetas, Él hablándole a los profetas. En el Nuevo Testamento viene Jesucristo y dice la palabra de Dios, Él aparece, Cristo viene y nos habla por medio de su Hijo. Pero una vez que Cristo resucita, una vez que Cristo muere y resucita, dice que Él se va a ir con el Padre, pero nos deja el Consolador, el cual nos guiará a toda verdad. Hoy en día Dios no te va a hablar audiblemente. Tenemos 66 libros en la palabra de Dios. Hay 66 libros aquí marcados y exclusivamente para nosotros, para que tú y yo podamos saber cuál es la voluntad de Dios. Yo no necesito ir con ninguna persona a preguntarle cuál es la voluntad de Dios. Dios mismo me la puede decir a través de su palabra. Dios, a través de su palabra, me habla a mí. Cuando yo oro, yo hablo con Dios. Esa es la comunicación que tenemos Dios y yo. Esa es la comunicación que Dios quiere tener con todo ser humano. La voluntad de Dios es que nosotros entendamos su voluntad, valga la redundancia. Dios quiere que con lo que Él me está dando a entender en su palabra, lo que Él ya me dijo en su palabra, yo lo aplique en mi vida, y no porque alguien me lo dijo, sino porque yo mismo lo estoy viendo en la palabra de Dios. Número 3, los deseos de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Muchas personas dicen, oh, Dios no quiere que tú pases por miserias. Dios no quiere que tú seas un miserable. Dios quiere que tú seas próspero. Dios quiere que tengas... Mire, si Dios quisiera todo eso, entonces Él no hubiera permitido que Jesucristo pasara todo lo que pasó. Sencillo. La palabra del Señor nos enseña también que si Dios no nos hubiera permitido pasar por problemas y por dificultades, y esa fuera la manera de mostrarnos su amor, entonces Él no amó a Pablo, porque Pablo estaba una tras otra y tras otra teniendo problema tras problema. Entonces, si la verdad de la resolución o la definición de la Biblia para nosotros es que Dios no quiere que suframos y Dios no quiere que pasamos por problemas, entonces hay un problema, porque Pablo sufrió casi todo su ministerio. Una vez tras otra vez, pasando por dificultades. Su propio hijo, golpeado, escupido, abofeteado, crucificado, burlado. Su propio hijo. ¿Será que tampoco lo amaba? Hermano, no. La voluntad de Dios, los deseos de Dios es que nosotros seamos bendecidos. Pero mire de qué manera. Aquí en el libro de Ezequiel 33 dice la palabra de Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Ahora puede entender cuál es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú vivas. El deseo de Dios no es que vivas conforme al mundo. El deseo de Dios es que vivamos conforme a la palabra de Dios. Que busquemos la voluntad de Dios. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo dijo ahí en el libro de Juan 10, el ladrón no viene sino a matar, a robar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios quiere que vivamos. Amigo que me escucha, mire, todos nosotros nacimos para la eternidad. Todo ser humano que vive en este mundo ha nacido para ser eterno. Pero tú vas a decidir en dónde vas a pasar tu eternidad. Tú vas a decidir si vas a seguir la voluntad de Dios o la vas a ignorar. Tú vas a decidir. Hay dos lugares nada más donde la vamos a pasar. Uno se llama cielo, el otro se llama lago de fuego. Y la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De tal manera entonces que el deseo de Dios es que tú y yo vivamos. Dios quiere que tú y yo seamos esas personas bendecidas desde aquí.
Cuando tú y yo comenzamos a caminar con Cristo y lo aceptamos y lo hemos recibido y hemos abierto nuestro corazón a Él, aquí comienza nuestro caminar con Él. Aquí comienza nuestra vida. No necesitamos morir. Aquí comienza nuestra vida para que cuando nosotros pasemos al otro lado y experimentemos esa muerte física, podamos experimentar también la vida eterna con Él. Desde aquí. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree, no morirá eternamente. Entonces, no dijo no morirá físicamente, dijo no morirá eternamente. Tú y yo tenemos vida si tú le has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo morí para el mundo, para vivir para Él. Él murió por mí, yo vivo para Él. Ahora, si yo le voy a entregar mi vida al Señor, vale más entonces que yo busque la voluntad del Señor. Así que nosotros, dice aquí la palabra de Dios en el libro de Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Amigo que me escucha, hermano que me está viendo en este día, usted no puede decir, a mí nadie me dijo nada. Hemos predicado uno tras otro mensaje. El evangelio hoy en día se puede escuchar por todas partes. Con la tecnología que hay en el mundo el día de hoy, con la manera de poder llegar hasta otros continentes, inclusive literalmente hablando, podemos llegar a otros continentes sin moverme del mismo país, llevando el evangelio. No podemos decir que no encontramos o que nadie me había dicho de la palabra del Señor. No hay excusa. ¿Cómo van a invocar a aquel a quien no han oído? Ya lo estás oyendo. Ya lo estás escuchando. Se ha predicado cantidad de veces el mensaje de salvación. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? La pregunta es, ¿vas a ignorar esto? Esto es algo que no podemos ignorar. El Señor nos ha advertido desde el principio. El Señor viene pronto. El Señor dice su palabra, lo acabamos de leer ahorita. Dice el Señor que muchos lo tienen por tardanza, pero realmente el Señor puede venir en cualquier momento. La Biblia nos enseña que esto será en un abrir y cerrar de ojos. Yo te pregunto, como la pregunta que te hice al principio, si el Señor viniera hoy, ¿estás listo para irte con Él? Si no es así, yo te invito en este día. Ábrele tu corazón a Cristo. Permite que Él sea el centro de tu vida. Permite que Jesucristo sea el que te va dirigiendo, el que te vaya guiando. Porque lo único que necesitamos para llegar a la eternidad con Cristo es haber sido limpiados por su sangre. Y ¿sabe qué, amigo que me está escuchando? Esto no te cuesta nada. Lo único que te va a costar es tomar una decisión sabia. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Mi deseo es que el Señor te haya hablado en este día. Mi deseo es que el Señor te salve en este día. Yo no sé cuál sea el tuyo. Pero hoy puedes llamar al Señor Jesucristo y puedes confesar su nombre para salvación. Dios te bendiga y que el Señor te siga hablando. Y gracias por estar con nosotros en nuestro programa Conexión de Fe. Señor les bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.